Y la noticia del día en cuanto al fútbol mexicano se refiere sigue siendo la del tri olímpico. Cayeron ante Brasil, compitieron hasta donde pudieron. Par de oportunidades importantes para la selección de Jaime Lozano rumbo al final de la primera mitad. La más importante, la de Uriel Antuna, aunque Luis Romo también tuvo su momento. Y en la segunda mitad y en los tiempos extra es como si México estuviera apostando ya solamente por llegar a los penales, y al final llegaron, pero no pudieron capitalizar su oportunidad. Y por eso Ciro Procuna nos acompaña en esta edición de SportsCenter para analizar, Ciro, lo que ha sucedido para ti esta madrugada. ¿Por qué quedó eliminado México, Ciro, para ti? Bienvenido. Sergio, gusto en saludarles a todos los amigos de SportsCenter. Duele decirlo, pero avanzó el que fue mejor equipo. El Brasil fue claramente superior en los 30 primeros minutos del encuentro, fue sofocante. México emparejó el trámite, cerró mejor el primer tiempo, arrancó tal vez mejor el segundo tiempo con una buena llegada y después se empantanó el partido, se entabló. A lo más que aspiró México con mucho sacrificio fue a hacer de este partido un duelo de sacrificio y de poca generación ofensiva para el conjunto mexicano. Prácticamente no llegó en toda la segunda mitad. Y entonces, conforme iba avanzando el partido, la apuesta del equipo mexicano era a que su fondo físico le resolviera un partido que estaba muy complicado porque Brasil tenía más fútbol. Y después se fue a los penales, y cuando fallas los dos primeros contra un equipo como el brasileño, pues estás liquidado. México le apostó a eso, a un juego de esfuerzo. Gracias a eso fue que igualó el trámite del encuentro, pero siento que el mejor equipo fue el que avanzó, y ese fue el brasileño. Y coincidimos, Brasil sí superó a México en lo futbolístico a lo largo de los 120 minutos, aunque México tuvo sus momentos. Ciro, ¿qué te parece la decisión de que Aguirre haya cobrado el primer penal mexicano cuando había un refuerzo olímpico como Luis Romo, jugador más valioso el torneo pasado con Cruz Azul, con experiencia, sin poderlo comparar con Dani Alves, pero algo similar a lo que sí hizo Brasil y les funcionó desde el primer disparo? Sí, yo aplicando esa misma lógica habría pensado que Luis Romo era la primera apuesta para cobrar ese penal. Si el Mudo Aguirre se sintió con la confianza o tomó la palabra para ser el primero, seguramente debe estar en la lista de cobradores, pero sí me extrañó que no fuera Luis Romo quien cobrara ese penal. Sin embargo, creo que quedarnos nada más en el análisis de la tanda de los penales nos llevaría a un análisis muy corto de lo que en realidad ocurrió en el partido. México fue competitivo, igualó desde la parte de esfuerzo, de sacrificio, generó muy poco, y sí puedes encontrar caminos a la victoria con ese planteamiento, pero tienes que ser muy certero con esas que se te presentan, y México tuvo dos, si me apuras tres en todo el encuentro, y no las capitalizó. Entonces sí hubiera pensado ya con el periódico del día siguiente en la mano en otro cobrador, pero finalmente se pierde también por otros motivos. Ciro, ¿hasta dónde crees que esta selección olímpica mexicana ya cumplió? ¿O crees que necesitan conseguir el bronce derrotando a Japón el viernes para que entonces reciban una buena calificación de tu parte? Yo desde el principio pensé que este era un equipo de semifinales, lo dije desde el partido contra Francia, desde antes de ese encuentro. Están en semifinales, pero claramente las dos mejores selecciones son las que han llegado a la final, que son España y Brasil. España fundida, muy agotada, y la selección brasileña un poquito favorita en relación a la española. México está donde le corresponde en ese duelo por el tercer lugar, y aquí es donde le corresponde a Jaime Lozano dar un paso adelante en esa maduración que está teniendo como entrenador, porque ya tuvo una puesta en escena, juego oficial de competencia contra esa misma selección japonesa, y la verdad, quedarnos nada más en un análisis corto del marcador 2-1 sería bastante pobre, porque Japón fue mucho más superior de lo que indica ese marcador. Quisieron competirle en dinámica, y en ese sentido los japoneses estuvieron varias revoluciones por delante de un equipo mexicano que tuvo que sacar el hacha y recibió 3 tarjetas nada más en la primera mitad, que le expulsaron a Johan Vázquez en el segundo tiempo. México tiene que proponer un partido diferente, donde haya también más pausa, porque si vamos
vamos a la misma, le va a ocurrir la historia que ya vimos en el segundo partido de estos Juegos Olímpicos contra los japoneses. Sí, y evidentemente llegar al duelo, iniciar el partido, meterse al juego mucho más concentrados desde el inicio, porque ahí es donde más le costó a México contra Japón. Ciro, gracias y buena tarde. 2 goles en 11 minutos. Sí, ahí se complicó todo el trámite del duelo.